medida, algún errorcito conceptual que por ahí es lo más grave, pero también algún error de cálculo, que ponían bien la fórmula, mal el resultado. Entonces, 1520 milímetros de mercurio y 30 Celsius calcular, o sea, acá me dan todo un estado inicial, en donde yo sé volumen, presión y temperatura. Por supuesto, en las unidades que nosotros venimos trabajando, en lugar de decímetro cúbico usábamos litro, en lugar de milímetros de mercurio utilizábamos atmósferas, y en lugar de Celsius utilizábamos Kelvin. Algunos de ustedes expresaron el resultado en milímetro de mercurio, y es correcto también, ¿sí? O sea, no porque se expresa en otra unidad de medida, no va a ser correcto. Recuerden que esas relaciones, por ejemplo, milímetro de mercurio de atmósfera y decímetro cúbico litro, bueno, decímetro cúbico litro son equivalentes, pero milímetro de mercurio de atmósfera son proporcionales. Kelvin no. Entonces con Kelvin tiene que hacer una conversión necesaria. Pero después si expresaron el resultado en milímetro de mercurio también es correcto, ¿sí? En un orden de mecanismos siempre es conveniente acostumbrarse a trabajar con las unidades que propone la constante, pero en este caso ustedes no utilizaban la constante, ¿sí? Y pasaban a un estado final en donde daban algunos datos y, bueno, por supuesto uno quedaba como una incógnita, P2 era una incógnita. Entonces, la presión final sería, nos daban 200 centímetros cúbicos, bueno, acá sí había que hacer una conversión, al menos para unificar con el estado inicial, lo tenía que pasar a decímetro cúbico, que es equivalente a litro. Y la temperatura, que también me la daban en Celsius, y la tengo que convertir a Kelvin. Entonces, bueno, yo les voy diciendo que como ya lo corrigieron y todo, no les voy a ir preguntando, pero ustedes me van parando donde quieren. Entonces, lo más simple de plantear es la equivalencia entre la presión, volumen, temperatura, entre los estados inicial y final. Entonces tengo P1 por B1 dividido T1 es igual a P2 por B2 dividido T2. Y mi incógnita, que acá la resalté con negrita, es la presión en el estado final. Entonces, ¿cómo la despejo? Y bueno, el volumen 2 que está multiplicando pasa dividiendo, se lo viene en el denominador, y la temperatura 2 que está dividiendo la paso multiplicando, la tengo acá arriba, ¿sí? Por ahí no es la forma más fácil de verlo, pero bueno, ustedes ya lo hicieron. Entonces todos son datos del problema, ¿sí? Absolutamente todos son datos del problema, y el resultado final, que acá está, 8,35 atmósferas o 6.346 milímetros de mercurio. Lo hicieron muy bien todos. O sea, no, en realidad todos hicieron muy bien todos, o sea, estuvieron bien los ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto de este ejercicio en particular? Profe, vos tomaste igual de bien con, digamos, la coma distinta. Por ejemplo, yo en atmósfera puse 2,1 en vez de 2. Vos sabés que vos te equivocaste el valor, ¿me entendés? El valor del enunciado, porque ya está perfecto, no, está perfecto, vos fuiste el único que usaste 2,1, está perfecto. Sí, te lo tomé bien. Acá Ah, entre bien, porque como es un poco más que el exacto, entonces lo tomé como que era 2,1 en vez de 2. está perfecto, y esa aclaración y esa preguntita me viene muy bien para aclarar que entre ustedes, yo, e incluso entre ustedes y con otros profes, vamos a tener divergencias, o sea, vamos a tener diferencias en los resultados de acuerdo a las aproximaciones que hagamos. Yo acá, si reduzco decimales, aproximo más, entonces incluyo error. ¿Me entienden? Cuanto menor cifras significativas ustedes estén manejando, más error están introduciendo en esos cálculos. Y entonces puede haber una pequeña diferencia en el resultado final que tiene que ver con esto de aproximar y redondear. Así que está bien también, aunque si las diferencias en el resultado final se deben a esas aproximaciones, no hay ningún problema. El problema es, por ejemplo, en el ejercicio 3, cuando esas diferencias son muy chiquititas, pero no se deben a aproximaciones, sino a algún errorcito conceptual. Ahora se los voy a explicar. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá lo que dije? La respuesta me parece que fue Matías el que habló. Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe, se Bien. entiende. ¿Alguna otra pregunta a este ejercicio o lo pasamos? Lo pasamos entonces. No, pásalo, profe, pásalo. Vamos, pasamos.
8 gramos de un gas X ocupan un volumen, este lo charlamos un poquito el martes pasado, ocupan un volumen de 5,6 decímetros cúbicos a 2 atmósferas de presión y 0 Celsius. Calcular el volumen que ocupa esa masa de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y vale aclarar, en este punto, porque no lo hice antes, que podemos llegar a un mismo resultado utilizando diferentes mecanismos de resolución. Entonces algunos lo plantearon de una forma, para este ejercicio había 3 formas diferentes, y que a alguno capaz que se le ocurría alguna más. Y está bien también, o sea, mientras no haya error conceptual en ese procedimiento, está perfecto, ¿sí? Entonces yo voy a mostrar una que es siempre como lo haría yo, pero ustedes pueden, hay muchos de ustedes que lo respondieron de otra forma, está perfecto. Entonces, bueno, los datos del problema, la masa del gas es 8, el volumen en las condiciones iniciales es 5,6 decímetros cúbicos, equivalente a 5,6 litros, la presión es 2 atmósferas y la temperatura es 273 Kelvin. Entonces, me preguntan el volumen, en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, ya no son estas condiciones que están al principio, porque las condiciones normales de presión y temperatura son presión de 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. ¿Sí? Yo estaba a 2 atmósferas de presión. Entonces, nuevamente, puedo plantear una equivalencia entre las condiciones iniciales y finales. Quien haya calculado con ecuación de gas ideal, también es correcto, ¿sí? P1 por B1 sobre T1 igual a P2 sobre B2 sobre T2, y aquí mi incógnita es B2, ¿sí? El volumen final. Entonces, las condiciones iniciales las tengo, 2 atmósferas, 5,6 litros, P1, B1 y T1 lo tengo del otro lado. No, perdón, acá saco T1 y T2, yo directamente lo saqué de la ecuación final, ¿por qué? Porque son iguales las temperaturas. ¿Sí? Son 273 Kelvin al principio y al final. Acá no hubo diferencias. Así que la relación en realidad... ¿Cómo? No, está bien, está bien. Claro, ahora me di cuenta que ya la saqué de la ecuación directamente, pues son dos números, son una constante prácticamente. Entonces, T1 y T2 valen lo mismo, la saco y me queda la relación entre presiones y volúmenes, las temperaturas. ¿No sería una atmósfera, profe? Una atmósfera que es la presión en condiciones normales. Claro. Exacto. Y en condiciones iniciales son 2 atmósferas. Está bien. Entonces sería 2. 2 atmósferas son las condiciones iniciales y 1 atmósfera son las condiciones normales. Acá tengo a las dos, ¿ves? P1 sería 2, no sé el mouse. P1 sería 2 atmósferas y P2 sería 1 atmósfera. Está bien. Y el volumen inicial es 5,6 litros. 11,2 litros en condición normal de presión y temperatura. Ok, profe. ¿Se entiende? La mayoría fue por otro lado. Es lo mismo. Sí, yo había hecho sí el ejercicio. Sí, la mayoría, porque cuando ya lo plantearon en clase, algunos ya proponían el otro mecanismo, es lo mismo. La masa molar de X. Entonces, primero tengo que tener en cuenta qué es la masa molar. Bueno, la masa molar va a expresar la masa que ocupa un mol de esa sustancia, ¿sí? de ese compuesto determinado. Y por otro lado voy a tener que tener presente la ecuación de gas ideal, presión por volumen, número de moles por la constante por la temperatura. ¿Por qué? Porque de esta ecuación, que es donde voy a calcular la masa molar, acá claro, hay otros que fueron por otro lado. Mientras conceptualmente sea correcto, está bien, ¿sí? No hay problema. Porque la masa yo la tengo, porque era un dato del problema, que era 8 gramos, pero el número de moles no lo tengo, entonces lo tengo que calcular. Entonces lo primero que hago es despejar de la ecuación de gas ideal número de moles, ¿sí? Entonces tengo, bueno, si la tengo acá, presión por volumen sobre constante por temperatura, ¿sí? Y estos sí son datos. La presión era un dato inicial, 2 atmósferas, el volumen también lo tenía, 5,6 litros, la constante vale siempre lo mismo, y la temperatura también era dato. Me da 0,5 mol. ¿Estamos? Entonces aquí, simplemente ahora sí, vuelvo a la ecuación de masa molar, o a la definición de masa molar,
8 gramos dividido 0,5 mol, 16 gramos mol. Claro, yo hice otro procedimiento, o sea, no Sí, saqué yo los no sé moles. qué hice, que me dio 16 gramos mol. Sí, a mí también me dio. Por eso les Pero yo digo hice otro que procedimiento. a mí me gusta ahorrar pasos y me gusta la ley del menor esfuerzo. Entonces yo les muestro cómo lo haría yo, pero obviamente que hay más de una forma. Hay algunos que hicieron un texto completo y llegaron a lo mismo, yendo, viniendo. Mientras el desarrollo conceptualmente sea correcto, o sea, no hay problema. Fíjense que estamos trabajando siempre con las mismas ecuaciones. ¿Sí? A mí eso me dio 15,99, ¿es lo mismo? Si lo Bueno. redondeo. Es lo mismo. Claro, Eso es redondeando nada más. no hay problema con el tema del redondeo. Por supuesto, eso depende con las cifras significativas. Acá todos estamos trabajando medio al voleo con las cifras significativas porque estamos tratando de entender el procedimiento. Así que no se preocupen. Por eso puede haber alguna variación en el decimal o algo. Profe, yo puse. Lo que sí estaba mal es que ustedes pongan 16 gramos, respuesta 16 gramos. O ponen 16 gramos mol o lo expresan, un mol 16 gramos. O lo escriben, en muchos escribían la respuesta completa. La masa molar es 16 gramos por cada mol, eso es correcto. 16 porque te decía 8 gramos, miré qué elemento era y era el oxígeno y decía 16. No es que hice una cuenta. Bueno, eso es como hacer trampita. ¿Por qué? A todos los que pusieron, les voy a aclarar algo porque por ahí, hacer trampita, digo, les voy a aclarar algo a todos, porque por ahí dicen, pero ¿por qué yo puse todas las respuestas bien y me pusieron un 2 de nota? Si ustedes me ponen solo la respuesta y no hay un cálculo en el medio, ese punto le pongo un cuarto del valor, como prácticamente 0, ¿se entiende? Valía un punto, bueno, 0,25. Porque solo poner el resultado sin ningún tipo de cálculo, es como que no sé si lo sacaron de la tabla o lo calcularon. ¿Me entienden? Entonces, Sí, por ahí sí. hay chicos que respondieron todo bien y les quedó un 3, pero porque si ustedes no ponen procedimientos, no está bien. Profe, Sí, yo en vez de poner gramos mol puse gramos. depende. ¿Sabés qué depende? Si pusiste que era por un mol, por ejemplo, si lo dejaste en base de la regla de 3 simple, yo entiendo que es gramo mol. Claro, pero también puse respuesta y me olvidé ponerle el mol. ¿No cuenta como nada eso? No, porque esos fueron muy poquitos casos en el que solamente no pusieron nada y pusieron 16 gramos resaltados y yo como que dije, tendría que ser gramo mol, pero no, fueron muy poquitos casos. Si vos lo escribiste como en la ecuación, la regla de 3 simple, está bien. Porque Bueno. te queda un mol tanto, entonces eso es una equivalencia. ¿Se entiende lo que estás poniendo? Bueno, gracias. Ahora, si solo me pones 16 gramos, no. Hablo para los que no están poniendo ninguna unidad de medida en las reglas de 3 simple ni en las ecuaciones. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Profe, yo Sí. puse masa molar es igual M por R por T dividido B por P. Y hice todo y bueno, después cancelé las unidades y me quedó 10 masa molar, 16 gramos por mol. Claro, porque vos lo que hiciste fue trabajar incluyendo el concepto de masa molar dentro de ecuación de gas ideal. No está mal, el tema es si vos te acordarías esa ecuación en un examen. Yo para mí es más Claro. difícil, pero no es que está mal, pero es más difícil lo que estás haciendo. Porque te tendrías que acordar eso. No sé si vos la armaste o la sacaste de algún lado. Sí, yo también partí directamente de los moles, de masa sobre masa molecular. O molar, directamente. Yo le igualmente, como les Esta digo, creo que la saqué de coso. claro, del por eso. ejercicio que Está bien, o sea, la mandaron. ecuación es correcta. La ecuación es correcta, el tema es si vos te lo acordás. Yo les muestro la forma más, la que a mí me parece más inmediata. Ustedes lo pueden hacer como quieran, mientras esté conceptualmente bien, no se inventen una fórmula. La fórmula, fíjense que son las mismas. Sí, la saqué acá de las actividades resueltas. Estaba Claro. acá.
Acá dice MM igual M por R por T dividido B por P. Esa fórmula lo único que hace es incluir el concepto de masa molar dentro de la ecuación de gas ideal. ¿Está bien? Sí, pero también te reemplaza mol, ¿o no? Va la N. ¿Cómo? También ¿Cómo? te reemplaza la N como incógnita. Claro. Pero eso Claro, es como el sí, menos pasos, ¿eh? claro, sí. Está perfecto, está perfecto. Acá siéntanse libres de poder seguir el procedimiento que ustedes crean que es más simple. Está bárbaro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, puede continuar. No quiere decir que lo que yo estoy mostrando es lo único correcto, eso aclaro, ¿eh? La densidad del gas en condiciones normales y en condiciones iniciales. Acá, el enunciado general decía que yo tengo 8 gramos de gas. Por lo tanto, si no se fue agregando ni quitando gas en el camino, la masa de ese gas es constante en este análisis. ¿Sí? Entonces, la masa, tanto para la densidad como es primero entender lo que es la densidad, la masa sobre volumen. ¿Sí? La masa, tanto en condiciones normales como en condiciones iniciales, va a ser la misma. ¿Sí? Lo que va a cambiar en las condiciones iniciales y finales va a ser el volumen. Y eso ya lo sabemos, vuelvo un poquito a la 1. ¿Por qué? Porque en las condiciones iniciales el volumen dado como dato es 5,6 litros y en condiciones normales el volumen es 11,2. O sea que la densidad va a cambiar. Por lo tanto, voy a tener en condiciones iniciales 8 gramos dividido 5,6 litros, o sea, 1,43 gramos por litro, y en condiciones normales, los mismos 8 gramos, pero en 11,2 litros. Entonces voy a tener una densidad menor porque el volumen es mayor. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, sí, sí. sí, a mí me dio. Yo había escrito mal el resultado, recién me di cuenta. Algunos calcularon mal las condiciones normales y les cuento por qué. Yo me di cuenta por qué. Se los puse mal, pero me doy cuenta por qué. Porque pusieron en vez de 11,2, 22,4. Ese 22,4 que los marea un poco a ustedes, porque quieren poner el 22,4 en cualquier lugar. ¿Qué es ese volumen de 22,4? A ver quién me lo... ¿No es 6,02 por 10 a la 23 expresado en litros? No, esos son No. el molde molécula. No. El molde No, molécula. eso es otra cosa. Ese 22,4 que los que se equivocaron en este cálculo, todos pusieron, perdón, acá. La mayoría de ustedes que se equivocó en este cálculo hizo 8 dividido 22,4 litros. Ese 22,4, ¿de dónde sale? Profe, yo hice 15,99 dividido 22,4. El 22,4 no es las condiciones inicial de temperatura y presión, cuando la temperatura y la presión están constantes. ¿De cuánto? ¿De qué las- cantidad? ¿De qué cantidad? Claro. ¿Cómo El de qué 22,4 cantidad? es De un mol, de un mol. en 24 Claro, de un mol. en Me dio 22,4 0,71 a litros. mí. Claro, eso está bien. Ah, yo lo hice con la masa molar Bueno, pero completa, ahí digamos. la compañera, citando su ejemplo, me dio la respuesta que yo estaba esperando, que no, lo voy a aclarar para que quede claro. ¿Qué es ese 22,4? Es el volumen que ocupa, y acaba la aclaración, un mol de gas ideal. Claro. ¿Sí? Entonces ustedes no podían hacer 8 dividido 22,4. ¿Por qué? Porque 8 gramos no equivalen a un mol. Lo que sí equivale a un mol, porque calcularon masa molar, y es lo que está comentando la compañera Lucía, si no me equivoco, es 16 gramos mol. Ustedes eso lo calcularon antes. Entonces, si ella hace 16 gramos mol, está poniendo la masa equivalente a un mol de ese gas. ¿Se entiende? Entonces, ¿me lo tomaste como bien o como mal? Sí, no, eso está bien. Ah, Muy bien. Aunque no me encanta, te voy a ser honesta, Lucía, no me encanta de entrada, ¿por qué? Porque vos en realidad la masa que tenías era otra, era 8. Y ya habías calculado el volumen. ¿Me entendés? Claro, Pero yo no importa. como No hay- decía condiciones iniciales, puse las condiciones lo que sí iniciales. está mal, No, condiciones lo que- iniciales y normales, digo. Lo que sí está mal es Sí. poner
8 dividido 22,4, eso está mal. 8 dividido 22,4 no. Porque ese no es el volumen que ocupa. Sí, Viste que la densidad es M sobre B. sí. Y yo no usé los 16 gramos porque son masa molar. O sea, no Por es la eso, masa. por eso te digo que conceptualmente, ustedes lo que tendrían que poner es 8 gramos. ¿Por qué? Porque es la masa que te da el problema. Profe, ¿Se entiende? Es la masa que tenés, perdón, digo esto y los dejo hablar. Es la masa que tenés dividido el volumen que ocupa. La compañera, Lucía, pone 16 gramos, no pone 16 gramos mol, pone 16 gramos dividido 22,4. Es verdad esa equivalencia también. Si 8 gramos ocupan 11,2, 16 ocupan 22,4. Por eso le digo, no me encanta, pero no es incorrecto. ¿Se entiende? Ahora sí hablan. ¿de dónde sale el 22,4? El 22,4 ustedes lo quieren meter en cualquier lado, porque cuando ustedes le nombran condiciones normales de presión y temperatura, y se les viene a la cabeza el 22,4. No lo necesitaban aquí, pero podían utilizarlo si querían. El 22,4 es el volumen que ocupa un mol de gas ideal en condición normal de presión y temperatura. O sea, cuando tenés una atmósfera de presión y 273 Kelvin, un mol de gas ideal, dependiendo qué gas la masa, va a ocupar 22,4 litros. Pero no lo pueden poner siempre que quieren. Solo cuando tienen un mol de gas ideal en esa temperatura y en esa presión. Ok, profe. ¿Se entendió? Sí. Bien, bien. Había estos pequeños errorcitos que es bueno charlarlos porque para que no se arrastren, porque las actividades estuvieron muy bien en general, pero para que no se arrastren estos errorcitos hay que charlarlos. Seguimos. El número de moléculas, y esto un poquito lo que comentó alguna compañera. Acá algunos bueno, voy a hablar primero en general. Nosotros teníamos la masa molar, ¿sí? 16 gramos, entonces yo podía calcular la cantidad de moles que tengo en esos 10 gramos, ¿no? Si en 16 gramos tengo un mol, en 10 gramos tengo 0,625 mol de X. Y después hacía la equivalencia que dijo un rato antes una compañera, creo que fue Luz, un mol, 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y bueno, 0,625, 3,76 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuál fue un error común de acá? Que utilizaban 0,5 mol. O sea, los 8 gramos iniciales, pero el problema preguntaba en 10 gramos de X, no en 8. Claro, porque yo me acuerdo que la otra vez estábamos hablando de y creo que habías dicho que usemos 0,5. Vos sabés que puede ser que Y en yo el te pregunté, ¿pero para qué estaban los 10 gramos ahí? Como Claro. que era al Pepe. Y lo Mira, terminé no sé quién está haciendo con los hablando 10 gramos. no sé quién está hablando porque no me lo marca, pero efectivamente me acuerdo que hablamos de los 0,5 y yo Sí. no me acordaba cuál era el valor, pero leyendo el problema bien, a veces uno por ahí contesta rapidito para sacarle la duda, Sí. pero los 0,5 eran esos moles que habían calculado inicialmente de los 8 y esto era de los 10. Pero sí me acuerdo de lo que hablábamos de 0,5 cuando estábamos resolviendo realmente el problema. Sí, me acuerdo. Profe, Pero se entiende, a ver, no me marcó, ahí voy con la duda de la voz femenina que creo que es Lucía. sí, ¿Se sí, entiende sí. que es sobre los 10 gramos, no sobre los 8? Y si fueran sobre los 8, sí serían 0,5 gramos. Profe, te hago una consulta. Mira, yo lo hice pero con ayuda porque realmente no lo entendí. O sea, no sé ni de dónde salieron las 6,023 moléculas por 10 a la 23. O sea, no lo entendí porque no pude ir a la presencial por el COVID. Así que, nada, si podés explicarlo brevemente porque realmente no lo entendí. Lucía, yo te lo voy a explicar en criollo como lo expliqué en alguna práctica acá. ¿Sí? Bueno.
En criollo porque la parte teórica por ahí no es mi fuerte y prefiero que lo expliquen los profes de la teórica, pero yo te lo voy a explicar como lo entiendo yo. Si yo te digo que me vayas a comprar una docena de facturas, ¿vos cuántas facturas me traes? 12. 12. Si yo te digo, anda a comprarme un par de zapatos, ¿cuántos zapatos me traes? 2. Es como que esas palabras te están dando cuenta de una cantidad. Si yo te digo, ay, ya pasó una década, ¿cuántos años pasaron? 10. Entonces, esas palabras, que te las estoy inventando y sacando una galera, década, docena, par, te están dando como cuenta de un número de objetos que vos tenés de esas cosas. Yo digo una docena, son 12. ¿Sí? Claro. Bueno, un mol es este número gigante de moléculas. Yo te digo, un mol de alumnos es 6,023 por 10 a la 23 alumnos. Ah, pero esa es la regla general, digamos, esa es Sí. para todos igual. Ah, Sí, bueno, sí. no, eso quería saber, ¿dónde había salido? que- Porque si yo sabía dónde salía era más fácil hacerlo. Ahora lo Es entiendo como se cómo se hace. define, es como si yo te dijera, ¿cuánto? Si tengo 50 facturas, ¿cuántas docenas son? Entonces vos decís, bueno, 12 facturas es una docena, 50 facturas, ¿cuántas son? Y me Claro, dirías, sí, sí. ¿me entendés? Entonces, Sí, sí. siempre yo digo, un mol de moléculas es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Claro, sí, sí, ahora sí te entiendo, porque si era así era fácil. Yo digo, ¿de dónde salió el 6,023 a las 10? Yo te doy el 20? ejemplo en criollo, pero vos después podés preguntarle a alguno de los profes de dónde viene todo eso y meterte en la parte netamente teórica, pero para que lo entiendas en los ejercicios es eso, es una cantidad, Ok, gracias. no por nada. Bien, ¿qué otra duda? Bueno, seguimos. Sí, Si lo cuarto ninguno, redondeabas profe. estaba bien igual, ¿no, profe? ¿Cómo? Si lo redondeabas a 0,63 estaba bien igual. 0,2, redondearon a 0,2 alguno, ¿eso me decís? ¿0,2? No, en 0,625 mol. Si lo Ah, redondeabas a sí, 0,63 chicos, estaba bien todos igual. todos los redondeos los tomo bien. Porque acá no establecimos como criterios de cuántas cifras significativas o algo, así que no se preocupen por eso ahora. Ahora preocúpense por entender el concepto. Después ustedes Listo, listo. conocen del curso de ingreso las reglas generales de redondeo y cifras significativas, que implican que cuando ustedes hacen operaciones con números que tienen diferente número de cifras significativas, va a prevalecer el que tenga menor número de cifras significativas. Fíjense acá el 10, ¿me entienden? O sea, ustedes tienen que ver la cantidad de cifras significativas que tiene y mantenerlas. Si ustedes reducen el número de cifras significativas, están magnificando el error cometido. Si ustedes aumentan el número de cifras significativas, están inventando un número. No es correcto aumentar el número de cifras significativas si no se les dieron. Entonces, y el redondeo, también hay reglas generales de redondeo que implican si tienen un 5 superior, el número que antecede sube un valor, si tienen 4 inferior, o sea, son reglas de redondeo y de cálculos con cifras significativas que todos deberíamos respetar. En el apurón y en el trabajo uno pasa de largo, pero ustedes pueden pegarle una leidita si quieren no tener pero ni una diferencia con los resultados publicados. ¿Sí? Y el Perfecto, tercero profe. que por ahí planteaba resultados muy similares, pero no necesariamente correctos. Tengo un recipiente de paredes rígidas y este es el primer dato que se pierden muchos. ¿Qué significa que tiene pared rígida? El volumen es constante. Ahí está. Ustedes tienen que partir de esa base. Es volumen constante. No puedo tener en un estado un volumen de 22,3 y en otro estado un volumen de 22,6. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, está siempre igual. Ah, paredes rígidas era volumen Exacto. constante. Pa. Y si les dicen pared móvil o pistón móvil, significa que el volumen varía. Pero si les dicen pared rígida, significa que el volumen es constante, no cambia. Por lo tanto, si me dan datos, en este caso me dan una masa y después aumentan esa masa. Entonces el número de moles va a cambiar. Y después le dan la temperatura y les aclaran que es constante, o sea que tengo el análisis de un problema con temperatura y volumen constante. Y lo que me va a cambiar necesariamente es la presión. Y si aumento el número de moles, voy a esperar que con la presión
¿Que aumenta o disminuye? ¿Puedes repetir la Disminuye. pregunta, profe? Digo, si yo tengo temperatura y volumen constante y aumento el número de moles en una muestra, ¿qué va a pasar con la presión? Sube. Bueno, Aumenta la presión. ahora vamos a verlo, pero esto sería lo esperable. Y en este problema, no digo trampita, porque uno no piensa en esto cuando arma los problemas, pero la diferencia era tan pequeña que ustedes cometían el error de considerar la presión total 1,5 solo porque lo decía el problema. Cuando en realidad, vamos viéndolo parte por parte, ustedes tendrían que partir de la base de que el volumen era constante. Entonces, lo primero que tenían que calcular, que esto en su mayoría lo han hecho muy bien, y voy a aclarar los errores generales cometidos, la fracción molar de cada componente de la mezcla. Entonces, para empezar, tengo que tener en cuenta qué es la fracción molar. Bueno, acá son los datos del problema. Volumen constante, la masa es 47,6 de fosfina, y tengo la temperatura 18 Celsius, 291 Kelvin y una presión de 1,5 atmósferas. ¿Sí? 18 Celsius equivale a 291 Kelvin, yo ya lo convierto, siempre que anoto ya convierto. ¿Sí? Entonces, en una segunda instancia se agregan 0,850 gramos de argón y la temperatura es la misma, permanece constante. Esto fue lo que ya charlamos. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es qué es la fracción molar. La fracción molar de un determinado componente va a ser el número de moles de ese componente respecto al número de moles totales de la muestra. Fíjense que yo estoy viendo el número de moles sobre el número de moles, por lo tanto va a ser adimensional el resultado, o sea, no va a tener unidad de medida, va a ser un número. Y yo ya les aclaré en la clase pasada que va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí? Y ahora voy a hacer después una aclaración respecto de esto. ¿Se entiende? No puede ser mayor que 1 porque es una relación tipo porcentual, o sea, no puedo tener más que 1. ¿Sí? Porque es qué fracción ocupa ese gas respecto de la mezcla total. Si fuera solo ese gas sería 1. Si meto otro, ya es una parte y una parte. ¿Estamos hasta ahí? Tengo una mosca atormentándome. Tengo una mosca atormentándome, por eso el boleteo de mis manos, me pone nerviosa. Porque aparte no tiene mejor opción que pararse en mi cara, no lo puedo creer. Me tiene loquita. Bueno, miren acá, entonces... Está haciendo compañía. Me está haciendo compañía, igual ya tengo muchos alumnos que me están haciendo compañía, no la necesito. Entonces, miren acá. Miren acá, ¿qué voy a hacer? Calcular el número de moles. Primero el número de moles de cada uno y después el número de moles, después me va a servir el número de mol total, ¿sí? Pero primero acá necesito el número de moles de cada uno, que sería esta parte, el numerador. ¿Sí? Entonces tengo el número de moles de fosfina, en los dos casos va a ser lo mismo, va a ser la masa sobre la masa molar. Hay diferentes formas de hacer esto, lo que hicieron con regla de 3 simple está perfecto, ¿sí? Está perfecto también. Entonces tengo la masa es 47,6, que es un dato del problema, y la masa molar, bueno, la calculo ya a esta altura, estamos recancheros con calcular la masa molar, 34 gramos por mol. Me da que son aproximación más, aproximación menos, 1,4 mol de fosfina. Y lo mismo hago para el argón, era el otro, ¿no? Sí, argón. Lo mismo hago para el argón, 0,850 gramos es el dato del problema, 40 gramos mol es la masa molar, y entonces me va a dar 0,02 mol. Ahora, una aclaración, el número de moles totales, que también lo necesito porque es lo que está en el numerador, por así decir, en el denominador, perdón, de los dos, es la suma de los dos, o sea, 1,42. Esta diferencia entre uno y otro hace que los valores sean mucho más representativos los de uno, la fosfina está en mucho mayor proporción. Entonces, cuidado con los redondeos, porque se van a quedar redondeando entre 1 y 0. No, si es 0,99, mantengan en 0, ese 0,99, no redondeen a 1, porque la fracción molar es parte y parte. ¿Se entiende? El otro no es 0, es 0,01. ¿Sí? Acá hay errores acá hay diferencia en las cifras significativas y en el redondeo, pero a grandes rasgos, haciendo los cálculos, voy a tener que la fracción molar de fosfina va a ser el número de moles de fosfina dividido el número de moles totales, 1,4 dividido 1,42, 0,99. Y el otro, 0,01. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, pregunta. Yo lo dejé, porque yo hice 1,4 mol sobre
1,421. O sea, 421. Sí, Porque a está mí, perfecto. claro, a mí la... Ay, bueno, no me sale. El número de dónde me- moles me dio 0,021 del argón. Entonces me quedó Este 0,98. Me quedó 0,98 Está bien, y 0,1 y pico. está el bien, otro. está bien, está bien. No hay problema. Lo que estaba mal es expresar solo el número de moles. Algunos expresaban la fracción molar como 1,4 mol. No. ¿Se entiende cómo es la fracción molar? ¿Dudas, preguntas? Más allá de las cifras significativas y el redondeo. Vamos bien, entonces. Bueno, paso. La presión total que ejerce la mezcla. Bueno. Acá es donde todos se inferían en el error. Algunos empezaron calculando presiones parciales. ¿Sí? Sí, sí. Pero calculaban presiones parciales. Había muchos errores acá. El primer error era considerar que volumen era 22,4. ¿Por qué 22,4? No. No pueden empezar tomando ese volumen. Y algunos calcularon el volumen mal. Vamos a ver. Lo primero que tengo que tener en cuenta es, si yo quiero calcular la presión, voy a usar ecuación de gas ideal. ¿Sí? Y esta es mi incógnita. Pero cuando yo veo mi ejercicio, mi ecuación, yo digo, bueno, ¿tengo la temperatura? Sí, porque era constante y ya la tenía. ¿Tengo R? Obviamente. ¿Tengo N? Sí, ya calculé. ¿Tengo volumen? No. El volumen de la mezcla no lo tengo yo. Yo lo que tengo, esto en una primera instancia, ¿no? Yo lo que tenía era el volumen, lo que puedo calcular es el volumen del gas inicial que tengo. No lo tengo como dato el volumen de la mezcla. Pero ¿qué me decía el problema? Y ahí es donde tenían que haber hecho foco. ¿Qué volumen es fijo? Ahí está. Si el volumen es constante, yo lo que tengo que hacer es calcular el volumen a partir de las condiciones iniciales del problema, que es donde tengo todas mis condiciones. Entonces, Okay. el volumen es constante. ¿Cuánto vale? P por B en RT, no hay ningún cálculo, y con las condiciones, no hay ninguna duda, perdón. Despejo el volumen, y acá es donde la pifiaron la mayoría. Porque ponían para calcular el volumen 1,42 mol. ¿Por qué? Era la presión total de los dos elementos. No, era el número de moles totales. Pero la presión que colocaban acá, la presión que colocaban acá era 1,5, que es la presión del argón. La presión de la fosfina, perdón. ¿Se entiende? Entonces está poniendo el número de moles totales y están dividiendo por la presión de la fosfina. Ok. En este problema, vuelvo a repetir, en este problema los resultados finales no eran tan diferentes, porque acá les daba, el resultado correcto es 22,3, 22,27, algunos pusieron 22,3, perfecto, y el otro resultado daba 22,6 o 22,7. O sea, el resultado no era tan diferente, pero conceptualmente están poniendo los moles de una mezcla y la presión de solo uno de ellos. Claro, o sea, en el caso mío yo encontré esa presión y lo apliqué para encontrar la presión parcial de uno de los elementos. Ahora, si lo hicieron al revés y calcularon presiones individuales primero utilizando esto y pusieron 1,4 para este y después hicieron la diferencia, ok, pero los que completaron para presión total tendrían que haber puesto para el cálculo de volumen el número de moles de la fosfina y para el cálculo de presión, la nueva presión, sí el número de moles de la mezcla. En el mismo volumen, ¿por qué? Porque es constante. Ok, profe. ¿Se entendió? Ay, profesora, yo puse unos 50 y unos 52, por supuesto que yo miro primero el resultado, pero los que pusieron que la presión total era 1,50, yo lo que miré es si habían cometido el error conceptual de colocar los moles totales en lugar de... Y los que se habían equivocado, los que no ponían 1,52 o 1,51,
era porque habían puesto lo que les estoy diciendo recién. No es la muerte de nadie, penalicé como un poco de puntaje, no puse todo mal, ¿eh? Y después, como fueron arrastrando, lo que hago yo, por ejemplo, ya se confundieron con el volumen, arrastran error, entonces les pongo bien lo demás si sigue estando bien el procedimiento. Si ya calcularon mal, eso lo quiero aclarar porque no piense que, ay, me puso todo mal este ejercicio. No, no, no. Si ustedes calcularon mal el volumen y fueron arrastrando ese error en el ejercicio 6D, yo ya lo penalicé, ya está, no sigo penando siempre. Profe, Sí. yo saqué primero el volumen total, que viste que no te lo da, entonces, bueno, saqué el volumen, me dio 22,26. Sí, y está bien. después saqué la presión del argón, que era la que faltaba, Sí. y sumé la presión que me dio del argón más la presión Bueno, eso de es lo la que les otra, digo que... y me dio 1,52. Sí, eso es lo que les digo, que por ahí algunos hicieron el procedimiento inverso, está bien. Arrancaron con el argón y ya tenían la fofina y después hicieron final. Eso está bien. Ah, bueno, genial. Eso está bien. Yo cuando dije que arrancaban calculando presión parcial y estaba mal, me refiero a los que hicieron presión total por fracción molar y en la presión total le pusieron 1,5. Eso está mal, porque 1,5 no es la presión total, es la presión de la fofina. Claro, yo arranqué con presión parcial usando esa fórmula y la Pero te da única el mismo. claro, te da solo lo tenía la presión del argón, no sabía cuál era la presión A de ver, la incluso en fofina. esto, hay alumnos que haciéndolo bien me ponían 1,50. Yo se los puse bien porque redondearon, ponían 1,5 en vez de 1,52. Yo se los puse bien, tengan en cuenta que hay esa pequeña diferencia que está marcando el argón, tendríamos que hacerla notar en nuestros resultados. Igualmente me fijaba yo que tenían bien el procedimiento. Entonces entienden lo que hay que hacer. Tengan en cuenta el resultado, que tiene que ser algo representativo para explicar. Si ustedes le ponen 1,5 y la otra 1,5, bueno, tienen que concluir que el argón no contribuye en nada para esa cifra significativa. Si agregaban una cifra significativa, se notaba 1,52 versus 1,50. Profe, yo ahí en la total te puse todo, pero me olvidé, o sea, están todos los resultados, pero me olvidé ponértelo la presión total, o sea, 1,52. Ah, O bueno, sea, los te que dejé los terminan de resultados ahí. calcular, les bajo un 25, 0,25 les bajo del punto. A los Y que después en salieron la de fracción calcular. molar te puse los resultados, ¿no? Porque ya me da fiasco. Y después algunos a Creo que fracción ahí molar le también me ponen habré mol. bajado. A fracción molar le ponen mol. No, a fracción molar no le ponen nada, porque es una fracción. Mol sobre mol. Sí. Solo Profe, el valor numérico, ¿no? Ahora me va a decir, profesora, pero entre 1,5 y 1,2 es lo mismo. Sí y no. Si fuera una cuestión de redondeo, no hay problema. Ahora, si es conceptual, sí hay una diferencia. profe, a mí me dio 1,52 la atmósfera en la presión total, pero lo dejé en 1,5. No escribí 1,52. Ya lo sé. Algunos me hicieron eso. Todo bien el procedimiento y después me ponían el resultado acotado. No está mal eso. Yo, si fuera vos, la próxima haría más atención, porque cuando vos te da 1,5 y lo cortaste ahí, vos decís, bueno, 1,5, entonces es lo mismo que la presión de la fofina. ¿En qué contribuye el argón? En cambio, si le dejabas el 1,52, vos te dabas cuenta que 1,5 era la fofina y 0,02 era el argón. ¿Me entendés? O sea, pensá eso en el resultado. No estaba mal lo tuyo, pero le faltaba una vuelta. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro, Pero yo a me mí la fijé que presión de algunos la... hicieron esto. No digo que la presión de la fofina a mí me había dado otro valor. Y directamente ¿Por qué? lo sumé. Claro, pero ¿por qué les daba otro valor? Porque partieron mal de calcular la presión total. Ahí les puse un arrastre de Claro. error igual, no les bajé todos los puntos. Le puse un arrastre de error. Los que calculaban mal la presión o el volumen arrastraban el error. Les bajé 0,5 y después ya no les descontaba, porque así como que para no bajar en todos los ejercicios. Bajo una vez, penalizo y después, bueno, pasa. Pero ¿por qué? Porque tenés mal la presión total, ya tenías mal el punto B. Claro, claro. Sí, sí, sí. Después, los que conceptualmente calcularon bien, algunos saben en qué se equivocaron. Que tienen que hacer presión total por fracción molar para calcular presión parcial y ponían en vez de la fracción molar el número de moles. No,
ya te das cuenta que, y les daba la presión total 2, no, perdón, les daba la presión parcial 2 y 0,9 o algo así, y la presión total 1,5. No, está mal desde todos los aspectos. Está mal la presión total y están mal las presiones parciales, o sea, no se calcula así, porque como la suma me va a dar más chiquito que, que cada uno. No, ¿se entiende? Y ahí yo también, la presión parcial, una vez que ya tenía los resultados arriba, no te hice el procedimiento y puse la presión parcial de la fosfina, y la del argón, Sí, López, que a Y no veces, chicos, yo puse- les soy honesta, corrijo como 90 actividades y yo voy primero a ver qué pusieron como resultado y después focalizo en algunas cosas puntuales. Si me pusieron solo resultados y lo pesqué, les pongo solo un cuarto del puntaje del valor. O sea, les pongo solo 0,25. ¿Pero por qué? Porque para bien o para mal el procedimiento tiene que estar. Ujú. Si yo lo pesqué, capaz que alguna vez dice, uy, mirá, me puso un 10 y yo este procedimiento no lo puse. Puede fallar, dijo Tuzam, y en mí se cumple siempre. Entonces, yo trato de ver con el mayor detenimiento posible, pero se me pasa. Pero si yo pesqué que ustedes no hicieron el procedimiento, yo penalicé. Que no pusieron unidad de medida, penalizo. Les digo en todo lo que puedo descontar. Mal una coma, penalizo. Error conceptual, penalizo, aunque esté bien el resultado. Bien el resultado, bien el procedimiento y mal el resultado, penalizo. Penalizo casi por todo lo que se les puede ocurrir. Algo bajo. Sí, algo bajo. O sea que si me faltó pero me faltó el cúbico, baja. Todo lo que veo que no va, baja. Y si hay una pregunta que está todo bien y al final la arruinan con algo, uno lo arruinó con algo porque me puso todo en condiciones normales, presión y temperatura. No, nada que ver, no eran estas las condiciones normales. Baja. ¿Sí? Porque estaba todo bien, pero le puso algo que no era, baja. ¿Estamos hasta ahí? ¿Más dudas? Esto fue un error importante, digamos, que se repitió. Yo no, profe. Bueno, la presión parcial de cada gas, esto un poquito ya lo adelanté. Yo tengo que hacer presión total. Acá algunos lo calculó diferente, algunos pusieron la ecuación de gasidad, está perfecto. Algunos, como dijo la compañera, que ya no me acuerdo cuál fue, calculó primero presiones parciales, después, está perfecto. Entonces, miren acá. La forma más fácil para mí es multiplicar la presión total por la fracción. No por los moles, por la fracción. Pero igual no podías calcular primero la presión parcial. ¿Sí? Siempre y cuando no sea como te lo describí yo que lo hicieron. Si no tenías la presión total. Bueno, por eso te digo, partiendo de que conocés la presión total, no podés. ¿Me entendés? Lo que sí hizo alguna compañera, te cuento, es calcular la presión de la fosfina sí, y después tenían la presión del argón, la calculaban calculando el volumen, y después con ecuación de gas ideal calculaban la fosfina. Y después sumaban. Y bueno, sí, tenías el número de moles. Claro, pero primero sí o sí tenía que hacer el volumen, eso. Claro, sí, eso sí. Claro, eso digo. Sí, eso sí. Y acá algunos, repito, algunos se fueron con el 22,6, que estaba mal, y algunos se fueron con el 22,4, que lo quieren meter a toda costa. No. No, hasta que se les diga que lo metan. El valor que más se repite. Sí, en algún lado lo quieren meter, pero no. Y en el último ejercicio pasó más o menos lo mismo con el tema del volumen, ya les digo, arrastra error. Cuando arrastra error, quiero aclarar, no es que no les bajo ningún punto, les bajo un poquito. No pongo el ejercicio mal, porque no llegan al resultado, sino que bajo un poquito por arrastro de error. Pues si no, por ahí piensan que les pongo todos los puntos completos, no. ¿Pero por qué? Porque trato de corregir de la forma en la que se los va a corregir también a ustedes. Entonces, si yo les pongo todo perfecto y después les bajan en el examen, bueno, que sepan que se les baja por todo. Entonces, masa sobre volumen, eso ya lo teníamos claro. El volumen es constante y acá otra vez metían el 22,4, el 22,7, era el 22,27, los que redondearon a 22,3, es correcto. Y lo que usaban, en esto no se equivocaron, algunos sí, obviamente, en rasgos generales. La masa era la sumatoria de ambas. ¿Sí? La masa era la sumatoria de ambas masas.
2,17 les daba, 2,18, es correcto, dependiendo de las aproximaciones que hayan hecho. Claro, a mí también me salió otro resultado. Tuve que aplicar la ecuación de gases ideal de PV en RT y despejé el volumen y me dio un resultado. Y después con eso, junto con la masa total de los dos elementos, la fosfina y el argón, ahí me salió otro resultado. En gramos sobre Gabriel, litro. ¿habla Gabriel? Sí. Sí, profe, sí. Gabriel, me morí porque me acordé de las imágenes que mostraste y me las pegaste, y el barullo que te armaste en el último, que fue el que charlamos. Y ahí dije, no, Claro, que claro. no te había quedado tan claro cuando lo charlamos. ¿Me entendés? Que habías armado barullo porque vos la tenías con calcular ese volumen de otra forma. Claro, no, se me hizo una ensalada de vuelta y Sí, ahora que ahora quise lo acordar lo que me entendiste. explicaste, no lo pude entender. Ahora sí. Yo la Porque otra vez no, pensé que te había quedado, pero también estábamos medio en el aire, que nos corrían, que el pizarrón, y me quedé, cuando lo vi, me acordé que había sido vos con el que charlé por los dibujitos que me subiste, y claro, dije, claro. ay, Gabriel, y me quedó claro que no me habías entendido. Pero ahora sí, Claro, a ver, el tema es que a mí los resultados anteriores me complicaron con este. Ahí directamente ahí me salió mal lo importante es que queden claros cálculo. los conceptos, chicos, que queden claros los conceptos, cosas en las cuales uno siempre comete errores y que después de hacerlo muchas veces no los vuelve a hacer. La nota de estos son un puntito, suman 2 puntitos, un puntito no es nada. Lo que sí importa es el concepto, todas las cositas que fuimos charlando respecto de esto. Y aparte que el jueves no llegamos a charlar nada de gases, porque a mí me pidieron que comenzara con la unidad 5, entonces no les di ni lugar. Entonces, que ahora quede bien cerrado y bien explicado, a mí ya me deja un poco más tranquila. Dejo de compartir y los miro un poco. A ver, ¿estamos bien? ¿Fue bien la actividad con devolución? ¿Dudas, preguntas? A ver el chat porque no vi nada. Dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas, yo digo siempre así. También digo bravos cuando lo dicen bien. Está en el teórico. Ah, sí, la de la fórmula de BC acá. La que no vi en la unidad 4, no, la fórmula de masa molar seguramente no está en la unidad 4 y seguramente está en alguna unidad anterior, que es cuando calculábamos, ¿sí? O sea, probablemente no esté en el de unidad 4. Lo que pasa es que las fórmulas se van sumando. Ahora después, en unidad 6, nos vamos con soluciones, se suman un montón, chicos, un montón. ¿Sí? Entonces tenemos que ir asimilando las que ya vimos. Es que esos números no estaban en el PDF, si no me equivoco. Matías, si me puede aclarar qué números, así, capaz que viejo lo que me está diciendo él, pero no sé qué números. Ah, justo leíste lo que puse yo y se me cortó. No, los números decía por el 6, no sé cuánto era. Avogadro. 1923. No, Eso. vos sabés que Avogadro está solamente en el curso de ingreso, calculo. Lo habrán dado solo en el curso de ingreso. Claro, me pareció que no estaba en el visto de tu clase, pero me Sí, pareció puede ver ser. así por encima del PDF que no estaba. Puede ser, no te voy a decir que no, puede ser. Me imaginé que te referías a eso igual cuando estabas hablando, pero por las dudas quería que me lo aclararas. Profe, yo puse 1,51 con el volumen, claro, si el volumen que pusiste, a ver, los números están todos cerca, si el volumen que pusiste 22,4 está mal, porque es 22,27. Porque vos pusiste el 22,4 ese que quiere meter todo el mundo, pero eso es para un molde gas ideal, en condiciones normales de presión y temperatura. En este caso era 22,3. Ay, profesora, pero 1,51 no cambia nada. No, si el error fue de redondeo, pero si el error es conceptual, sí cambia algo para mí. Para vos, no para mí. Para mí también. Pero más para vos. ¿Qué más? ¿Qué más? Más dudas, más... Profe, preguntaste al final si podías subir tus powers. No, es que no vi a nadie, te soy honesta. El jueves no vi a nadie y nada, no vi a nadie en toda la semana. Así que no pregunté nada. Yo puedo hacerte una pregunta, pero desde la unidad... Sí, ¿sabe lo que iba a decir yo? Porque yo preparé más ejercicios de unidad 5, pero preferiría que me hagan alguna preguntita por ahí para los que empezaron, así los puedo sacar de la traba. Dale, Luz, arranca. Yo quería que hagas alguno de rendimiento, porque el último que hiciste no lo entendí nada. Dale, vamos, yo preparé uno acá, que es uno de Yo los que está tampoco en la... entendí el rendimiento.
Vamos a ver uno. Este es uno de los que les va a aparecer en la plataforma, pero que no está resuelto. El Espérenme. ejercicio el último que habías dado, no lo habíamos llegado a terminar, me parece. Sí, porque en ese no tenían que hacer ningún... No, era un ejercicio teórico, básicamente. Es más, le va a aparecer en el cuestionario la teoría. Flam. Porque en realidad es una pregunta teórica con la cual Ricardo quería que yo comenzara, pero él la iba a dar. Pero bueno, como él llegó, la di yo más o menos, pero bueno, es teórica en realidad, no hay mucho cálculo. Yo preparé uno, voy a resolver uno que está en la plataforma que no está resuelto. ¿Se está viendo o no? Estoy viendo yo sola. Y vamos con este, y voy a ver si llego, chicos, medio como que... Pero es mejor, si no tiene... no hay nadie que tenga duda puntual, ¿no? Porque si alguno se trabó o algo y quiere... Capaz que no arrancaron todavía con la unidad. Pero si alguno se trabó o algo y quiere alguna duda puntual, bienvenida a ese, ¿eh? Acá, porque si nadie pregunta, hablo yo. Ah, está bien, profe. Está bien. Bueno, hablo yo. Ven que a mí la charla no me falta nunca, ¿eh? Yo no me, no me callo nunca. Bueno, vamos entonces, pero si hay alguien que quiere preguntar, sí está en todo su derecho, porque estas clases en realidad suceden ustedes resolviendo y preguntando dudas nada más. Yo preparo esto porque a veces se quedan todos callados y bueno, algo tenemos que hacer, no nos vamos a mirar las caras. Bueno, Está bien, ¿estamos? profe. Bueno, vamos con otro. Este ejercicio, repito, está en la plataforma, pero no está resuelto. Entonces, yo busqué este, ¿por qué? Porque me di cuenta que los que le subieron para resolver de actividad con devolución, todos tenían rendimiento. Entonces quise buscar uno que tuviera rendimiento. Ay, ¿por qué se ve todo? Ah, esperen que voy a ver si puedo hacer que... Perdón, ¿eh? Quiero porque... Profe, te hago una consulta. Sí, diga. ¿Cuándo se entrega esta actividad? Mirá, si no me equivoco, tiene El fecha de 5. entrega el 5, exactamente. Esperen que tengo que dejar de compartir porque no me deja ver acá arriba. Ah, no El está. 5 es la actividad con devolución y el 3 es el cuestionario. Ah, sí, claro, el Gracias. cuestionario me parece que siempre va. Yo le había puesto para que aparezca con animación. Ah, no es este el de rendimiento, perdón. Este es, no, vamos a buscar uno de rendimiento, perdón, ese no era de rendimiento. Está bien, profe, no hay problema. Ahí está, uno de rendimiento. Listo, acá tengo uno. Tengo varios de rendimiento, uno que es bien complejito, pero saben que también me gustaría no quemarlo y esperar a que ustedes escuchen la teórica, que va a esclarecer mucho. ¿Ustedes piensan que están haciendo los ejercicios sin escuchar el teórico todavía? ¿Me entienden? O sea, valiéndose por ahí de una explicación simple. Entonces, tampoco quiero quemar, explicar todo para que ustedes no lo piensen, quiero que lo piensen. Bueno, ahí voy. Ahí está. A ver. Este es uno que incluye rendimiento. A mezclar una disolución de hidróxido de sodio con una disolución de nitrato cúprico, se forma un precipitado de hidróxido cúprico y nitrato de sodio. Calcular la masa de hidróxido de cobre 2 que se formará al mezclar 220 de hidróxido con una disolución de nitrato cúprico en exceso, teniendo en cuenta que la reacción posee un rendimiento del 85%. Bueno, qué matete. Los ejercicios estos son así, mucha información. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? La Iniciar la ecuación química y después balancear. Exactamente. En este caso voy a escribir la ecuación química y balancear. Entonces, ¿les parece que esa ecuación... Ahora sí les voy a hacer participar, porque ustedes no lo resolvieron. Entonces, traten de pensarlo junto conmigo. Nitrato cúprico reacciona con hidróxido de sodio para formar hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, perdón, porque es SICO, y no hay cambio en el número de oxidación, y nitrato de sodio. ¿Está balanceada? No sé, espera, profe. A ver, piensen. Empiecen con lo que es más fácil. Sodio, cobre, tengo uno de cada lado. Hay más H. De un lado tenés 5 oxígenos y del otro 6. Claro, y no solamente, fíjense esto, acá, sin separar, fíjense que el grupo nitrato se conserva como tal, y el grupo hidroxilo se conserva como tal, y de acá tengo 2 hidroxilo, y de acá tengo 2 nitrato. ¿Ven? Ni siquiera separen el oxígeno y el nitrógeno. Yo tengo
un sodio y un cobre de cada lado, pero tengo 2 nitratos de este lado y 2 hidroxilos de este lado. Entonces, ¿cómo se les ocurre que pueden balancear? Bueno, se los adelanto. Ponerle un 2. Ahí está. Le pongo un 2 en dónde, fácil, chicos. Si yo tengo acá 2 hidroxilos, Claro, si ahí necesito tenés 2 dos hidroxilos, tenés que poner 2 ahí. acá le pongo un 2. Y si tengo 2 nitratos acá, le Dos tengo de que poner 2 sodio. nitratos acá. Y se da que como ambos que balanceo con coeficiente estequiométrico tienen el sodio, tengo 2 sodios de cada lado. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Estamos? Sí, profe, sí, sí. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué datos me da el problema? Los Tendría que 220 sacar- gramos de hidróxido de sodio. Claro, te da Exacto. los 220 Pero tendría que gramos. sacar la pureza, ¿o no? A ver, acá no estamos hablando de pureza. Acuérdense que la pureza tenía que ver con el reactivo. Si a mí me dieran pureza, por ejemplo, me dijeran que este hidróxido tiene 90% de pureza, yo le tengo que sacar, o sea, tengo que calcular el 90% de eso. Pero acá no me lo dicen. ¿Verdad? Lo que me están hablando acá es de rendimiento, no de pureza. Acuérdense todas las cosas que vimos. Reactivo limitante y en exceso, ¿sí? Rendimiento, pureza, ¿sí? Son cosas diferentes. ¿Está claro para el que me dijo lo de pureza? Sí, sí. Es mucho, chicos. Ustedes traten de ir asimilando. Esto, aunque sea, les va abriendo un poquito la cabeza, pero es mucho aún sin haber leído o escuchado a la profe, ¿sí? Vayan tratando de entenderme, aunque sea. Después, práctica, práctica, práctica. De acá a los jueves hagan ejercicios. Y entonces el jueves ya van a estar con algo un poco más claro. Bueno, yo tengo los 220 hidróxido y no me dicen cuánto tengo del nitrato. ¿Cómo sé cuánto tengo el nitrato? En la consigna dice que en exceso. O sea, que directamente hay Entonces, un dato. ¿qué significa eso? Que para los cálculos estequiométricos teóricos, ¿a quién voy a tener en cuenta? Al nitrato. Al hidróxido, porque el otro está Total, al nitrato no, porque el en nitrato está en exceso, exceso. y la prueba de ello es que ni siquiera tengo el valor, ni siquiera tengo el Claro. número. Aunque quisiera no podría porque no me dan valor, pero a su vez está en exceso, o sea que ese me va a quedar sin reaccionar. O sea que yo voy a trabajar con el hidróxido. ¿Cuál es la relación estequiométrica? A mí me piden que calcule la masa de hidróxido de cobre 2 formado, o sea, ¿Cuál es la relación estequiométrica entre el hidróxido de sodio y el hidróxido de cobre 2? 2 moléculas de hidróxido de sodio es igual a una molécula. Claro, forman una molécula. Bravo, bravo, 2 hidróxido. a 1, 2 a 1. Entonces, todo lo que estuvimos nombrando. ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? ¿Que puedo trabajar con la masa esta directa? ¿Hacer las relaciones con esta masa? No. No, porque está en ese 85% de rendimiento. Ese 2 y ese, espera, no. No, tiene porque que ver con el rendimiento. esos son otros moles. O sea, Exacto, no sé tiene cómo que decirlo, ver. pero Tiene que ver, yo se los voy a decir, tiene que ver con que esa relación que nombró, si no me equivoco, Gabriel, 2 a 1, no es de masa, no es de gramos, no es 2 gramos de esto y reacciona con 1 gramo de esta. Esa relación es de mol a mol. Entonces, esto yo lo tengo que utilizar con moles. es siempre así. A ver, yo termino de explicarlo y les doy la opción de trabajarlo en masa. Se puede trabajar en masa, pero la masa que tienen que poner en la regla de 3 simples es la masa molar. Claro. Sí se puede. No les quiero decir que no se puede, porque sería como decirles que hagan solo como yo quiero. No, sí se puede. Si hacen atención y trabajan con masa molar, la primera relación estequiométrica la pueden plantear con masas. Claro, podría ser, profe. O sea, 40 gramos Sí. de hidróxido de sodio es igual a un mol. ¿Cuántos serían 220 gramos? Esa sería la relación. Exacto. Eso sería lo que yo estoy haciendo acá, Gabriel. Eso sería que me da 5,5 mol. Estos cálculos los hice yo, chicos, así que controlen si ven que no va. ¿Cuál dijeron que era la relación estequiométrica? 2 a 1, mirá acá, Luz.
2 mol de hidróxido de sodio, 1, no hay nada, entonces un 1. 1 mol de hidróxido de cobre 2. Profe, Sí, una consulta. Ahí el dale. 5,5 mol se obtiene de la regla de 3 simple, digamos, teniendo en Sí. cuenta 40 gramos, un mol. Bueno, ahí siempre, por más que vos tengas el 2 que representa 2 moles de ese elemento, siempre se tiene en cuenta un solo mol, digamos. Porque ahí vos no involucraste el 2 que está antes de... No, tal cual. Yo acá no involucré nada. Yo acá lo que estoy haciendo es convertir de gramo a mol. Es verdad, eso no lo tengo en cuenta todavía. Pero vos al poner 2 moles de ese elemento, ¿no pasaría a ser el doble de masa? Ahora lo... No, la masa que yo tengo es 220, no me la voy a inventar. Yo tengo 220 gramos. Eso lo convierto a mol. Y me da 5,5 mol. No la puedo agregar. Ahora te voy a mostrar cómo tendrías que plantear la regla de 3 simple. Ignacio me habla, ¿no, Ignacio? Sí, sí. Entonces, esto es lo que vos me decís. Esto es lo que vos me decís, Ignacio, mirá. 2 moles de hidróxido, que es lo mismo que me preguntó Luz hace un rato, forman 1 mol de hidróxido de cobre. ¿Cuántos moles tengo yo? De hidróxido de sodio son 5,5. X me va a dar 2,75. Una cosa, respondiendo un poquito a lo de Ignacio, y ahora te dejo hablar, Ignacio, una cosa es la relación estequiométrica, que en este caso es 2:1, y otra cosa son los datos que tengo el problema. Yo tengo 220 gramos de hidróxido, no tengo más, es eso lo que tengo. No puedo duplicarlo, porque yo no lo tengo, yo tengo 220 gramos. Lo único que hice con su masa molar es convertirlo a mol. Listo, profe, gracias. ¿Entendió, Ignacio? Si no cierra, Sí, decime. ahora sí, con esa última regla de 3 simple que hiciste, sí, en el paso anterior... Porque vos ya te estabas como adelantando. Yo me imaginé en tu cabeza que estabas como ya tratando de meter esto en el medio, que es lo que tenés que hacer. Pero yo voy como pasito a pasito. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos llegaron ahí? Sí, Si me equivoqué, en valores gritan. Profe, yo no entiendo Sí, nada. profe, sí. ¿Quién me dijo eso, esa frase tan Lucía, feita? yo no entiendo nada, la Lu, verdad. Lu, escúchame. ¿Se Lu, me hizo un matete? te entiendo. Consejos míos. 1, escuchen ahora a la profe. Después mírense el video de la profe o el profe, no sé quién le toca esta unidad. Escuchen al profe de la teórica. Miren videos, todo lo que pueda estar a su alcance. Y resuelvan ejercicios. O sea, esa es la forma. De Hay una sentarse. española que explica bastante bien. Hay de todo, chicos. Hay de todo, de verdad que hay de todo. Química Pero para todos. no piensen que yo les estoy diciendo vaya y arréglese con YouTube, porque por eso nos sentamos, no sé, 1 hora y media todos los martes y jueves, ¿no? No es que. Pero, ¿saben qué? La diferencia entre los que están entendiendo y los que no es cuánto se sentaron a leerlo y ejercitarlo, porque esto es remecánico, es la verdad, ¿eh? Y por ahí el que me responde rápido, que yo veo que son siempre los mismos más o menos, es porque lo vienen ejercitando, no lo sacaron de la galera. ¿Me entienden? Lo vienen ejercitando y lo vienen haciendo. Es diferente a cuando yo lo explico todo, ¿me entienden? Porque cuando yo lo explico todo, ustedes se van y es como que entra por acá y sale por... A mí me parece, que entra por acá y sale por acá. Y hasta que no se sientan a tratar de resolver, no cierra. Entonces, dense tiempo, todo esto lleva tiempo. El jueves vamos a seguir con esta unidad. Entonces, métanle al ejercicio, métanle a la guía de ejercicios resuelta, métanle a los ejercicios de la plataforma, a los ejercicios resueltos sin mirar la resolución, ¿sí? Métanle porque es la única forma, manos a la obra. ¿Sí, Lu? Pero a no bajar los brazos y a no decepcionarse ni deprimirse, porque todos en algún momento no entendimos esto. ¿Me entendés? O sea, solo tranquilízate con lo que te digo yo, que no es ninguna ciencia y es algo mecánico, como cuando aprendiste a sumar. Es así, al principio era chino y ahora lo entendés. Bueno, esto es lo mismo. Lo que sí tienen que tener presentes son conceptos. Y repito, ustedes todavía no tuvieron la clase teórica. Eso hoy les va a dar como un soporte. ¿Me entienden? Tuvieron mi explicación criolla, por así decirlo. Y con eso estamos tratando de explicar. Hoy van a escuchar al profe. ¿Se entiende?
Lu, así que a no bajar los brazos, a no pincharse, porque esto es así un proceso. Y escribí, me estás haciendo un ejercicio, no lo entiendo, no, me trabé acá, escribime. Y yo te respondo. Profe, a mí también me cuesta bastante y te quería preguntar, ¿de dónde sacaste los 2 moles de sodio? Estos 2 moles, mirá acá, mirá, se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Vienen de acá, el coeficiente estequiométrico es. Ah, Vos lo que estás planteando acá es una relación estequiométrica, que va a ser el rendimiento teórico de este problema. Y este 1 viene acá adelante, que no se pone nada, pero por defecto es un 1. ¿y el 5,5? Es la cantidad de moles que te dio el problema, porque te dice que tenés 220 gramos. Y yo lo que hice con la masa molar del hidróxido de sodio es convertirlo a mol. Ah, perfecto. Ahora voy entendiendo. Vamos de Profe, parte. yo te Diga. quería preguntar, pues no me acuerdo cómo se balanceaba cuando tenías un oxidrilo Mirá, yo o lo hice. un... A ver, yo te doy Están mi entre criterio, paréntesis. que no es necesariamente la de todos. En este problema yo veo un sodio de cada lado, un cobre de cada lado, pero después veo un intercambio en estos grupos hidroxilos, ¿sí? Porque esta es una reacción de precipitación. Hoy van a ver todos los tipos de reacciones. No me quiero meter en eso porque es re teórico, mareo más nada más. Pero acá tenés una reacción de precipitación en donde fíjate que lo único que hubo es un intercambio de los grupos. Entonces, el que era nitrato ahora es hidroxilo, el que era hidroxilo ahora es nitrato. Pero acá claro. tengo 2 hidroxilos debido al número de oxidación del cobre, y acá tengo 2 nitratos debido al número de oxidación del cobre, que es más 2, porque es cúprico. ¿Sí? Sí. Era cuproso, era más 1, pero es cúprico. Entonces el sodio, que es metal alcalino, tiene más 1, el cobre, que es cúprico, tiene más 2. Entonces, ¿yo cómo lo balanceo? Yo tengo 2 nitratos de este lado, y bueno, quiero 2 nitratos de este lado. Le pongo un 2 adelante al nitrato de sodio. Tengo 2 hidroxilos de este lado, y bueno, quiero 2 del otro lado. Bueno, le pongo un 2 adelante de hidróxido de sodio. Yo no sé, podés encontrar 10.000 recetas como la que yo te doy. Yo te digo cómo lo hago yo. No, sí, ya entendí, gracias. Perdón. Entonces, me preguntan cuál es la masa formada, la masa. Entonces yo lo que tengo que hacer es convertir de mol a gramos. ¿Sí? Entonces, uso la masa molar del cobre, que si no me equivoqué es 97,5, y me dan que tengo, no veo por el sol, 268,1 gramos de hidróxido de cobre, otra vez con la masa molar, pero en vez de pasar de gramo a mol, hago mol a gramo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Yo antes de, o sea, cuando tenía el 2,75 mol, como dice que tiene un rendimiento del 85%, yo primero saqué el 85% de eso. Bien, Ignacio. Ah, vos lo sacás directamente en gramos, después Es lo mismo, no, Ignacio, en ese punto está bien lo que haces, porque lo otro es una relación de proporcionalidad. ¿Me entendés? Va a dar lo mismo, mirá, decime vos. El rendimiento teórico que yo hice en gramos e Ignacio hizo en moles, a mí me da 268,1 gramos. Pero eso es el teórico, 2-1, si todo fuera perfecto, eso es 100%. ¿Cómo hago para calcular el 85? Y le calculo el 85% a esto, por 85 dividido 100. O una regla de 3 simple. Si esto es el 100%, 85% ¿cuánto es? Y me va a dar, Ignacio, corregime si me equivoqué en algo, 227,9 gramos. Me dio 2,29, pero debe ser por algún decimal, algo que... Capaz que... No, Ignacio, es probable que yo también, yo ya te lo hago con la relación que vos... Yo te hago con mis decimales, 2,75 por 0,85, y la masa molar era 97,5, esto es mol por 97,5. No, igual vengo arrastrando error, profe, porque No, donde te iba a decir eso, que a mí me da exactamente lo mismo exacto, 227,9 calculando el rendimiento en mol o en gramo, es lo mismo, capaz que vos arrastrás algún errorcito desde antes. Claro, yo en lugar de poner 2,3375 mol, puse 34. Ignacio, son nimiedades, o sea, no listo, cambia nada si perfecto, entendiste el gracias. procedimiento. Si entendiste el procedimiento no hay nada más para decir. ¿Cómo fuimos ahí? Luz fue la que pidió el Profe. ejercicio. Sí. Re perdida, profe, yo. ¿De dónde sacaste el 97,5 gramos mol?
¿esto cómo lo calculé? Con la tabla periódica, calculé La la masa molar. La masa molar del hidróxido de cobre 2, ¿cómo? Y bueno, 2 grupos hidroxilo, tengo 16 del oxígeno y 1 del hidrógeno 17, por 2, 34, más el del cobre, que es 63,5. Eso te da 95,5. ¿Y por qué te quedó 268,1 después? Acá, Porque un mol es 97 gramos. Pero un vos mol tenés es que calcular 95, 2 gracias, dos el que moles. está hablando es correcto. Un mol Ah. es 97,5 gramos. 2,75 mol, ¿cuántos gramos son? Y es esto. ¿Qué hice yo acá? Directamente una conversión por factor. Hago 2,75 por 97,5. Eso es multiplicación de factores. Es lo mismo, hagan regla de 3 simple. Yo a esta altura ya considero que ustedes pueden convertir de gramo a mol, yo no, todos, de gramo a mol y de mol a gramo con mucha facilidad. Y veo que no hay mucha facilidad, así que pónganse a practicar. El cálculo de masa molar, conversión de mol a gramo a mol, todo eso tiene que estar así. ¿Por qué? Porque acá ya estamos trabajando con relaciones estequiométricas, en donde eso tiene que estar sabido. Y voy por más. Lo que viene después, soluciones, usa todo esto. Y fíjense que esto usa también gases. Todo lo que se dio tiene que estar sabido, firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se plantean dudas como cómo calculo masa molar. No digo, ustedes pueden preguntar, a ver, quiero ser clara en una cosa. Usted, le voy a poner para que me vean la cara, para que vean que no estoy enojada porque quizás sueno así, pero no lo estoy. Ustedes pueden preguntar lo que quieran. Yo les digo lo que ya tendrían que saber a esta altura. ¿Me entiende? Por ejemplo, la conversión de gramo a mol a gramo ya la tienen que saber. Cálculo de masa molar la tienen que saber, así. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Si no es así, se tienen que sentar a hacer ejercicio. No hay vuelta, chicos, es horas de hacer ejercicio. ¿Al parcial entra hasta las 5, hasta la unidad 5? Hasta las 6 inclusive. Hasta las 6. Ay, mamita. Mamita, porque esto no se pueden hacer sin tabla periódica. La mosca me sigue, chicos. ¿La vamos a hacer sin tabla periódica al final? Sí. Igual creo que los datos de los elementos ya la va a tener en el parcial, me parece. Sí, todos los datos que Claro, necesitas. si se te dan, preguntás por supuesto. el número mágico del cobre, Por supuesto. Magollos lo sabrá. Perdón que estoy leyendo el chat porque no quiero cortar sin leer. Quiero leer. Es difícil, pero no imposible. Nomenclatura. Bueno, nomenclatura tiene que ser sabida. Porque los problemas realmente aparecen para que ustedes la pongan. Solo dieron nomenclatura. A ver, perdón, voy un poco para. Me perdí 500.000 mensajes. Profe, eso ya lo había leído. Sí. Sobre el 3D. Sí. Bueno, sí, me preguntan por privado lo que no quieren preguntar por acá, amigos. Está bien, bro. Luciano, deja de escribir pavadas porque voy a hablar para que te bloqueen de la clase. Deja de escribir pavadas, por favor. ¿Qué escribí? Amigos de la química se llama La Loca. No, pero La una Loca. chica de YouTube. Pensé que me decías a mí, Loca. No, pero. Y yo también la miré a esa. No, Luciano le digo, basta, Luciano. Sí, hay un canal de YouTube que explican algo de química. Si soy loca que no se si soy loca que no se blanquee, por favor. Me pegó un culete. No. Tampoco para tanto. Vieron que a veces, no sé, no pasa con ustedes por el grupo de WhatsApp, pero hay otros grupos que son más chicos que hablan por WhatsApp y tienen otro grupo conmigo y se confunden y mandan un mensaje al grupo mío. No, tengan cuidado con lo que escriben, por favor, súper en contexto, chicos. Me equivoqué de nombre. Profe de Mate 10, hay otra, lo explica bastante bien, es otro canal. Yo me trago con nomenclatura porque no lo di, los del curso de ingreso lo dieron, claro, y así ni siquiera puedo arrancarlo. Claro, nomenclatura hay que estudiarlo y practicarlo. Es un bardo, es mecánico. Sí o sí de memoria, sí. Es práctica, porque una vez que te lo practicas no tenés que saberlo de memoria, es como que entra, no sé. Es difícil pero no imposible, además hay 3 formas de nombrar, sí, pero son todas más o menos lo mismo.
La guía, acá, no sé de dónde estudiar eso, la guía que está en la portada, que se las mostré, tiene la guía de nomenclatura adentro. Para que vean que no miento. Me estoy tomando unos minutos más, el que se quiere ir, que se vaya. Reacciones es la clave. Esperen. La guía que está en la portada, tiene, acá está. Nomenclatura, todo, cómo nombrarlos, cómo se clasifican los compuestos. Profe, esa idea que usted Acá tiene, encontré ¿ese lo curso de coso, ingreso? que lo explica Está al todo. principio. Igual les digo, en cualquier lugar que lo busquen en internet, van a encontrar la nomenclatura y es toda la misma, en cualquier lugar. En cualquier libro, en el Chan, que les pasaron el contacto, en el Angelini, la nomenclatura está en todos los libros de química. Eso es lo que más me cuesta a mí. Sí, pero porque lo tienen que sentarse y estudiarlo. Si lo dejan pasar, aparecen estos ejercicios, el principal problema es nombrarlos, cuando en realidad toda la problemática viene después. No, acá no hay Ahí lo problema. pasé. Busco en Google y listo, el tema después de la evaluación. Aparte ustedes por ahí ahora solucionando, lo buscan en internet, pero en el examen no van a tener internet. No, porque Ricardo también aclaró que los cuaternarios no aparecen en general en ejercicios, que aparecen hasta ternarios. No los vamos, listo, numeral stock, están hablando todo de nomenclatura. Aparte, después profe, pasó eso de los compuestos cuaternarios, eso no se da todavía. O sea, en otra parte de química. No, está dado, está en la parte de nomenclatura, sí. Bueno, ya creo que terminé de leer todo. Bueno, listo entonces. Bueno, a trabajar, a trabajar. ¿Alguna otra preguntita? Reacciones es la clave, que ya se las había dicho. No voy a arrancar, ya nos pasamos un poco, pero algunos no quiero dejarlo si tienen alguna dudita puntual. ¿Algo más, chicos, antes de cerrar? Bueno. De mi parte vamos. no, profe. A no desalentarse, a poner manos en la hoja y a practicar, hasta que salga y mándenme si no sale algo. Les mando un saludo grande, nos estamos viendo el jueves virtual. Éxitos ahora en la teórica. Muchas gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe. Chao. Nos vemos.